No fue el rojo ni el azul, fue el verde del barril. La recta se hizo pasar en el pasto de un fusil. 60 años de silencio bajo el punto fijo en su disfraz. Un país de petróleo y miseria que no pudo despertar. Llegó el 83, la moneda se rompió. El hambre en las barriadas, el grito que estalló. El pueblo en las calles, la promesa que se pudre en el suelo, esperando un líder que nos libere. Llegó el 83, la moneda se rompió. El hambre en las barriadas, el grito que estalló. El pueblo en las calles, la promesa que se pudre en el suelo, esperando un líder que nos libere. De la crisis la esperanza llegó el comandante audaz, con un golpe y una boina prometiendo un nuevo compás. Pero el socialismo en boca se volvió un gran terror, y Chávez le tira flores entre el miedo y el rencor. Hoy su nombre es veneno, su herencia es la cruel verdad. Un país en ruinas, sin luz ni dignidad. Y aquel que alaba al muerto no conoce el infierno actual. El cáncer de la historia, la ruina nacional. Pero la traición no es de uno, la miseria es dual. Primero fue Capriles vendiendo un ideal, luego vino el viejo asqueroso y su sombra miserable, y el vendedor de paz de Guaidó jugando a ser intocable. Hoy le toca a María Corina, pues el mismo disfraz, del mismo pozo surge la misma sombra detrás. Ciegos los que confían en el juego del poder, el venezolano estúpido que no quiere ver. Que muera el chavismo, que muera el chavismo, que caiga el maldito, rompiendo este espejismo. No es su color, no es su nombre, es el sistema que está mal. La historia lo ha probado, es hora de un final. Que muera el chavismo, que muera el chavismo. No más rojo ni azul, solo el corazón de un abismo. La ficción algún día caerá y correrá la sangre. No la de las calles, sino el final de la burla. Venezuela despierta, no te dejes engañar. Tenemos la fuerza, la hora es de empezar. El poder es nuestro, no lo entreguemos más. Somos la vergüenza si volvemos hacia atrás. Entonces me escribiste por Twitter, me dijiste, mira, vamos a tener un debate sobre la automatización, que tú eres ingeniero, ¿no? Aló. Sí, sí, soy ingeniero. Ok, entonces adelante, Alex. Habla. Te quería traer un punto, porque, o sea, otras veces, en otras ocasiones, he debatido con otras personas aquí sobre ese tema, y muchas personas sacan el argumento de que es algo demasiado utópico, ¿Qué cosa? mientras que, o sea, lo del tema de que la automatización va a reemplazar trabajo. Bueno, no Entonces sé con yo, quién habrás hablado porque nosotros hemos tenido conversaciones sobre ese tema varias veces y está claro que va a pasar, o sea, ya está pasando. Ya se han perdido millones de trabajos debido a automatización en países como... ¿O es que acaso no se dan cuenta cuando van a un McDonald's en países como Estados Unidos o países europeos, donde antes habían personas, ahora hay unas pantallas táctiles para poder poner sus órdenes, y donde antes habían personas, ahora hay procesos automatizados que lo están reemplazando? Así que no me parece que... No sé con quién hablaste. Pero dale, adelante. pero esa es tu opinión, me imagino que tú estás muy, o sea, tú eres una persona mucho más culta que la mayoría de las personas, y eso tú tienes que estar claro. O sea, Pero no a la tiene nada hora que ver con de... ser culto. O sea, tiene simplemente que ver con lo que está pasando. Esto no es cuestión de que va a pasar o pudiera pasar. Está pasando. Lleva ya unos cuantos años pasando. Y no solo estamos hablando de automatización de una forma súper avanzada. O sea, no estamos hablando nada más de que robots o inteligencia artificial vaya a reemplazar trabajos. Estamos hablando también de procesos automatizados en fábricas, por ejemplo, que reemplazaron miles de trabajos al momento en el que lograron hacer que una máquina pudiera hacer un trabajo que antes requería de una persona, como por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan antes, bueno, no van a recordar a menos de que hayan estudiado esta vaina, pero antes habían personas que le ponían las tapas a los tubos de pasta dental. Entonces ese era un trabajo. Tu trabajo era le ponías la tapa a los tubos de pasta dental.
Al momento en el que se creó una máquina que podía hacer ese trabajo, pues esos trabajos dejaron de existir. Algunas de esas personas se volvieron empleados en otras áreas de las fábricas, pero muchas personas simplemente perdieron esos trabajos. Así que no se trata sobre si va a pasar. Está pasando y va a seguir pasando, y muchas personas van a quedar sin ninguna posibilidad de empleo. Adelante. Ok, me parece que está bastante, o sea, aceptas como que los hechos. El problema es el falso sentimiento de seguridad que tienen algunas personas que creen que su trabajo no va a ser reemplazado. Por ejemplo, o sea, el caso más particular que yo me vi sorprendido fue el de los abogados. Hay muchos abogados que piensan que su trabajo siempre está estable porque no va a poder ser posible. No, mira, de que actualmente hay páginas web donde tú puedes comprar plantillas de documentos para distintas circunstancias, y después, en lugar de tener que pagarle 30 horas a un abogado, le pagas 3 para que nada más pueda ajustar los puntos de ese documento para que sean de acuerdo a lo que tú estás tratando de hacer, porque la gran mayoría de las transacciones que requieren de papeleo legal, que típicamente un abogado tendría que escribir cada palabra, actualmente la gran mayoría pues son prácticamente intercambiables. O sea, obviamente hay personas que tienen procesos de negocios y de bienes que son muy complejos y que requieren efectivamente de abogados para poder hacer ese trabajo, pero la persona promedio de ingreso mediano que está haciendo una transacción, que está tratando de establecer un contrato, o sea, estamos hablando de cosas que son muy, muy estándar en este mundo. Así que la idea de que hace falta un abogado que te escriba cada palabra de un contrato no es cierta. Y encima de eso, a medida que vaya pasando más el tiempo, va a ser, a mi parecer, más prevalente la capacitación que podemos obtener en este tipo de escenarios por nuestra cuenta. O sea, ustedes saben que antes, por ejemplo, si tú eras un prisionero, un prisionero que quería representarse a sí mismo, pues tenías que ir a la librería y tenías que leer docenas y centenares de libros para poder obtener ese conocimiento. Hoy en día, personas que no solo son prisioneros, sino personas que quieren poder representarse a sí mismos en circunstancias en las que el resultado no sea particularmente dramático. O sea, obviamente, si es algo fuerte, nunca deberías representarte a ti mismo sin importar qué tan confiado estés de que puedes ganar. Pero si es algo como quieres ir a contestar una infracción de tránsito que tienes, bueno, personas hoy en día pueden obtener información al respecto y pueden obtener información de casos previos, información histórica en la internet, de una forma sumamente fácil. Así que sí, hay trabajos que van a requerir de mucho más tiempo para que puedan ser reemplazados por completo que otros. No es lo mismo ser un abogado o ser un diseñador gráfico o ser un arquitecto que ser un empleado de una fábrica trabajando a sueldo mínimo. Pero tenemos que entender que muchas de estas profesiones van a ser puestas a pruebas fuertemente y que partes de estas profesiones van a ser automatizadas. Por ejemplo, yo trabajo principalmente en lo que es desarrollo web, y bueno, yo les puedo decir lo mucho que ha afectado la capacidad de muchas personas de poder obtener clientes en desarrollo web debido a compañías como Wix. Wix es una compañía que te permite, y Wix es una compañía que es similar a Squarespace o a muchas de estas otras páginas que te permiten hacer páginas web sin ningún conocimiento de coding, sin ningún conocimiento de técnico prácticamente, simplemente un drag and drop. Tú arrastras las partes, pones las cosas donde quieres y puedes tener una página web, o puedes inclusive utilizar templates que ellos te otorgan. Pero Wix particularmente, debido a que el resultado que tú puedes obtener de una página web hecha con Wix es uno que para muchas personas es perfectamente válido, o sea, no necesitan más nada, y cada día crecen las aplicaciones que se van agregando al ecosistema que Wix tiene. Bueno, Wix en los últimos 2 años ha invertido millones de dólares en publicidad, y eso ha afectado enormemente el trabajo que antes tú tenías que pagarle a un desarrollador o a un diseñador web para que te hiciera. Hoy en día muchas personas dicen, bueno, en lugar de pagar 700, 800, 900 dólares por una página web sencilla, puedo ir, gastar unas 10, 15 horas y hacerla yo mismo, y es probable que el resultado, por lo menos desde el punto de vista visual, sea muy parecido. Así que sí. ¿Qué más quieres que te diga? Dale, adelante. Ok. Quiero llevar un poquito la conversación a lo que era mi pregunta. Vale. ¿Cómo harían los políticos para justificar? O sea, voy a tocar un tema que sé que es bastante sensible contigo y ya conozco tus posturas ante el tema. Pero ¿cómo evitarías otra solución que no sea el socialismo o algún tipo de matiz cercano a esta postura política? Porque se está viendo
que los trabajos más sofisticados están exentos de ser reemplazados por la automatización. Entonces, ya conociendo tu postura, ¿cuáles serían las posibles soluciones a este problema cuando ya la mayoría de las personas no puedan tener un trabajo de este tipo? O sea, de ningún tipo en realidad. Mira, Porque ya las máquinas lo habrían reemplazado. mira, la idea que tienen muchas personas conservadoras de derecha, republicanos, que dicen que no, la automatización va a quitar trabajos, pero van a crear otros. Eso es mentira. Eso es mentira. Vamos a tener eso claro desde el inicio. Van a haber millones y millones de que no van a simplemente poder aprender a hacer desarrollo web o aprender de ingeniería en sistemas. O sea, pedirle, bueno, esto se ha vuelto un meme en Estados Unidos, lo que learn to code, aprende a hacer, aprende a desarrollar. Y se ha vuelto un meme porque es una petición ridícula. El hacerla a personas que tienen quizás 45, 50, 55 años, que tienen décadas trabajando en una industria particular y de repente esa industria ya no existe y ahora resulta que tienen que capacitarse en algo que es totalmente ajeno a ellos. O sea, de vaina personas de una edad, de tercera edad, pueden lograr siquiera ser proficientes en computadoras en general. De allí a decirles que aprendan a hacer algo que para muchas personas, inclusive de nuestra edad, es algo de aprender, es obviamente ridículo. Y encima de eso, la cantidad de trabajos que se van a crear, que van a ser ocupados por personas que sepan de desarrollo, que sepan de ingeniería de sistemas, que sepan de estas áreas de tecnología, no van a ser comparables de ninguna forma a los trabajos que se van a perder. Porque donde antes hacían falta 1000 personas para hacer un trabajo particular, ahora quizás harán falta 50 personas para manejar los robots que están haciendo esas tareas. Quizás harán falta 50 personas para manejar los sistemas de inteligencia artificial que estén siendo utilizados por estas máquinas para poder llevar a cabo las tareas. Entonces la idea de que va a ser uno a uno el reemplazo, siquiera remotamente cercano a eso, también es ridículo. Así que sí. El problema va a ser el que tú planteaste. ¿Qué va a pasar con las personas que van a quedar destituidas? ¿Qué va a pasar con las personas que ya no van a tener un potencial de ingreso? Y a mi parecer, si una sociedad justifica la automatización hasta estos niveles, primero yo pensaría que es una sociedad que debería tener una economía próspera, una economía estable por lo menos, pero próspera. Y porque si no me parece que el área de proteccionismo laboral es importante. Y eso es un debate fuerte que se ha tenido en Estados Unidos. Uno de los defensores de esta postura es Tucker, uno de los presentadores más populares de republicanos de Estados Unidos. Él tuvo un debate con Ben Shapiro desde el punto de vista de que no, tenemos que permitir que la automatización haga lo que quiera hacer. Y él dijo, no, tenemos que proteger los trabajos de millones de personas que si no van a quedar destituidas y van a terminar siendo una carga para el Estado, y no solo una carga para el Estado, porque o nosotros asumimos que vamos a tener que estar manteniendo a este grupo de personas por el resto de sus vidas prácticamente, o nosotros estamos a la merced de que estas personas, al verse en una situación en la que ya no pueden conseguir trabajos, van a empezar a cometer crímenes y se van a volver nuestro problema de por sí. Así que es algo que no podemos ignorar, no podemos simplemente decirle a millones de personas, bueno, no aprendan a hacer otra cosa, así de simple. Ahora, pudiéramos hablar desde el punto de vista de la supervivencia del más fuerte. Bueno, si una industria cae, tienes que darte en otra cosa, tienes que aprender a hacer otra cosa, tienes que sobrevivir. Y eso es cierto desde el punto de vista individual. Nosotros deberíamos promover esa idea desde el punto de vista individual. Pero desde el punto de vista gubernamental tiene que haber un soporte para personas que quizás no puedan capacitarse en otras áreas y simplemente ya no tengan acceso al mercado laboral a partir de los momentos en los que esta automatización llega a un punto que efectivamente haya erradicado a la gran mayoría de los trabajos que ellos pudieran haber hecho. Así que desde el punto de vista individual deberíamos decirle a estas personas, mira, se trata de reinventarte, ve capacitándote aún mientras, y esto lo he dicho yo desde hace años, sin importar si tienes un trabajo estable o no, ve aprendiendo otras cosas. Porque quizás el trabajo que hoy tú juras es estable y es el trabajo que te va a llevar a ser un pensionado si tienes 30 años actualmente, quizás ese trabajo en 10 años o 15 años ya no exista. Entonces, en lugar de estar esperando todos tus huevos en una canasta, pues
diversifícate, aprende distintas cosas para que en el momento dado que algo se presente, que necesites reinventarte, tengas las herramientas a tu disposición para hacerlo de una forma rápida y efectiva. Pero una vez más, tiene que haber un soporte para estas personas, tiene que haber un soporte para las personas que, de no ser apoyadas en este escenario, van a terminar siendo un peso para el Estado, sin importar si nosotros tratemos de evitarlo por medio de no apoyarlos. Pero sí, el debate de socialismo-capitalismo me parece que es irrelevante hablar de ello en un tema como este, porque si nosotros hablamos de capitalismo, el capitalismo diría: dejen que la automatización llegue hasta donde tiene que llegar. Así de simple. No podemos evitarlo, no tenemos ningún derecho a evitarlo, porque al fin y al cabo el capitalismo se trata de la creación y mantenimiento de capital. Entonces si las máquinas, si los robots, si inteligencia artificial van a hacer un trabajo de una forma más efectiva y menos costosa, pues no hay ningún argumento válido bajo el capitalismo que nosotros digamos que hay que frenar, que hay que evitar que esto ocurra. Y desde el punto de vista del socialismo, pues estaríamos hablando de que aún antes de estas personas no requerir asistencia social, deberíamos ofrecérselas, para no solo hacer que personas se sientan protegidas en un escenario en el que quizás ellos quedan destituidos sin culpa de ellos, porque una industria termina automatizándose de un momento a otro y dejando a un lado millones de trabajos, sino que también mientras que están trabajando, bueno, tú tienes la opción, si quieres dejar de trabajar, puedes simplemente empezar a recibir beneficio del Estado, y ahí creamos una sociedad débil y una sociedad que en momentos como los que estamos hablando de automatización van a ser los menos capacitados para poderse reinventar, porque ya se habrán acostumbrado a las dádivas, a los beneficios del Estado. Ok, o sea, te quiero como que refutar un solo punto. Vale. O sea, tú dices que desde el punto de vista personal, la solución es reinventarse. Pero yo creo, o sea, yo tengo la opinión, también compartida con Andrew Yang, que él dice que los trabajos white collar no están exentos de este problema de la automatización. O sea, va a llegar un punto donde no hay ningún trabajo que podamos hacer mejor que las máquinas. O sea, ni el de programar, porque el hecho de que uno programa, un software de inteligencia artificial, y él te reemplaza a ti en algún momento. Él, para seguir funcionando, no te necesita a ti. Sí, pero no necesita ningún tipo de para el momento en el que ya no exista nada que humanos puedan hacer de mejor forma que robots, pienso que los problemas más grandes que van a tener la humanidad van a ser problemas que van a estar muy distanciados de trabajos y van a tener mucho más que ver con el medio ambiente, con recursos, con sobrepoblación. Así que ya estamos hablando de un escenario que está todavía a generaciones en el futuro, y hablar de ello actualmente me parece que es un poco irrelevante, porque una vez más, si nosotros no lidiamos con los otros problemas que tiene la humanidad, particularmente problemas como la sobrepoblación, y si nosotros no de alguna forma logramos estabilidad a nivel mundial, no solo vamos a tener problemas laborales, vamos a seguir teniendo problemas como el que estamos teniendo actualmente de esta crisis, esta pandemia, que van a ser mucho peores. Vamos a tener problemas de aún más grande escasez de recursos, vamos a tener problemas de todo tipo de ecosistemas siendo envenenados, tanto para la flora, la fauna, así como para los humanos también, y estamos viendo ejemplos de estos salidos de países como China, donde pues han de cierta forma contaminado su ambiente hasta un punto en el que pareciera ser muy difícil imaginar de qué forma pueden revertirlo, porque cuando tú estructuras un país en base al constante crecimiento económico a expensas de cualquier cosa que se tenga que erradicar, que se tenga que utilizar, que se tenga que quemar, que se tenga que talar. Cuando tú haces esa decisión, tomas esa decisión, de cierta forma estás condenando el futuro de las próximas generaciones a tener que lidiar con un problema que quizás sea mucho peor que el problema con el que lidiar, que era un problema económico. Porque una vez más, se puede salir de un problema económico, se puede llegar a tener estabilidad económica, se pueden crear trabajos, se pueden crear industrias, se puede repotenciar la producción de un país. Pero lo que es mucho más difícil de hacer, y lo que todavía no hemos descubierto de qué forma hacerlo, es poder arreglar los daños que le hacemos a nuestro hogar, pues, a la tierra. ¿Piensas que no es sustentable el modelo que tenemos económico? Entonces el problema de la automatización no va a ser tan grande.
que primero nos vamos a encontrar con otro problema más grande. Eso es lo que me está Sí, diciendo. sí. El problema de la automatización va a ser un problema grande para millones de personas, pero si estamos hablando de algo que va a llevar a un escenario en el que ninguna persona puede hacer un trabajo, que ya no existan trabajos en el mundo, pues muchísimo antes de eso, Alex, existiría una revolución a nivel mundial que acabaría con las estructuras gubernamentales y sociales que nosotros conocemos. Y allí es donde tendríamos un caos completo. Porque una olla de presión solo se puede retener, solo puede evitar su expansión hasta el punto de la peligrosidad durante la etapa en la que puedas mantener la tapa encima de esta olla. Al momento en el que empieza a desbordarse, que sería el caso que tú presentas, pues ya no puedes evitar que ocurra un accidente. Así que, una vez más, si estamos hablando de una población de 300 millones de personas como Estados Unidos, en la que la población laboral, si no me equivoco, es un poco más de la mitad, si estamos hablando de esa población y estamos hablando de que, digamos, en los próximos 10 años se pierdan 15 o 20 millones de empleos, o quizás digamos más, digamos 30 millones de empleos, todavía eso va a representar una minoría de la fuerza laboral. Entonces todavía, si no se lleva a cabo de una forma efectiva por parte de las instituciones gubernamentales y por parte de la ayuda social y por parte, una vez más, de la promulgación de las ideas, de la reinvención, de la diversificación individual, podemos efectivamente contenerlo y podemos hacer que sea algo que sea posible sobrellevar. Ahora, si hablamos de un escenario en el que de un momento a otro o de un periodo de una década el 90% de la población quede sin acceso a trabajo, pues yo te pregunto, ¿acaso tú no crees que eso generaría un caos total? No necesariamente. Ya han Entonces, habido ¿tú casos crees que el en el pasado. 90% de la población pudiera llegar a verse sin ninguna posibilidad de ingresos y que eso no generaría una crisis total? Alex, Sí genera. estamos actualmente ocurre cuando personas tienen que pasar 1, 2 o 3 meses sin poder obtener ingresos. Estamos viendo lo que ocurre, es una crisis total. Y esto es algo que no se ha visto en generaciones, algo como esto, ni siquiera en tiempos de guerra se ha visto algo como esto. En Estados Unidos se han perdido, ¿cuántos? 15 millones, nada más en una semana, más de 6 millones de personas se registraron como desempleados para poder obtener sus beneficios de desempleo en Estados Unidos. Y bueno, esto es por un periodo corto de tiempo, y no es una instancia en la que nosotros estemos teniendo que escuchar que ya no existen trabajos para nosotros. Es simplemente aguántense que vamos a salir de esto dentro de unas semanas o unos meses. Pero si tú le dices a la población ya no hay trabajos, ¿tú verdaderamente crees que la gente simplemente va a decir, bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Le van a prender candela a todo, Alex, así que tendríamos problemas mucho más grandes. Sí, pero, o sea, déjame. O sea, obviamente habrían por formular un pequeño punto, que el problema sería el de la desigualdad. En este caso llega, por lo menos en 20 años, el problema del 90% de la población sería que no estaría conformes con, entonces intentarían protestar o revertir avance de la sociedad. Pero yo creo que en la actualidad la tecnología y las armas son suficientes para que una minoría que esté en el poder pudiera poder a través de las armas y justificar un cambio radical completamente. Entonces sería cómo mantener el sistema democrático y cómo evitar que la desigualdad crezca en mayor medida en caso de que ese tema incremente. Oscar dijo aquí que no entendió lo de las armas. O sea, quiero dar por lo menos el ejemplo de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, como que el mayor, o sea, lo que inició todo el problema fue como que la falta de alimento. Entonces, ay, me caí, ya va. Ajá, La diferencia de las armas, me caí. La diferencia de las armas de ese momento y la diferencia de las armas de este momento, en ese momento la mayoría de las personas, si estaban en desacuerdo, podían agarrar un machete o un pico e irse al palacio de donde estaban y o sea, tenían algún tipo de chance bélico de combatir, a eso me refiero. Pero hoy en día, 30 personas con fusiles de asalto pudieran, en un caso completamente utópico, poder mantener a una minoría en poder. Y a eso llego. ¿Cómo evitar que pase eso? Si es que pasa. Bueno, Alex, pero ten en cuenta algo. O sea, nosotros tenemos, nos gusta o no, tenemos armamento nuclear.
el cual una persona puede devastar medio mundo en cuestión de segundos. O sea, tenemos que tener en cuenta que estas son las realidades de las estructuras sociales, gubernamentales y de poder, y las desigualdades de poder que existen, que nosotros hemos creado. Recuerden que la idea de la creación de las bombas atómicas, del armamento de este tipo, que, bueno, tenemos las propias palabras de Open. Se lamentó el haber creado la bomba atómica, el haber sido parte esencial de la creación de esta arma, porque él básicamente dijo que citó una frase sacada de escrituras hindúes, si no me equivoco, en la que dice que en este momento yo me volví la muerte, en el momento en el que él hizo público lo que había descubierto. Por cierto, si no conocen la historia de Robert Oppenheimer, se las recomiendo. Hay varios libros que se han escrito al respecto, hay algunos documentales también. Terminó viviendo a orillas de una playa y terminó siendo una persona que invirtió los últimos años de su vida tratando de hacer campaña en contra del uso de este tipo de armamentos, justamente porque sí, no existe mayor desigualdad de poder que esa. La idea de persona, si bien nosotros sabemos que lo de una persona que tiene una decisión es algo que no es necesariamente cierto, porque el que una persona tome una decisión va a acarrear la respuesta equivalente por parte de los otros países que tienen este mismo tipo de armamento, así que sería básicamente un pacto suicida el utilizar uno de estos armamentos. Desde el punto de vista más básico posible, sí, una persona puede presionar un botón, puede meter unos códigos, presionar un botón y destruir medio mundo. Entonces, o sea, no sé qué quieres que digamos. Si esta conversación se trata sobre que existe un desbalance de poder, sí, pero no veo de qué forma se resuelva, porque la alternativa a eso sería que todos tuvieran ese poderío. La alternativa a el que 50 personas con armamento especializado, como los que mencionaste en tu ejemplo, puedan hacerle frente a un grupo de 5.000 personas que no tienen las mismas armas o que nada más están armadas de palos y piedras, es cierto, pero entonces la alternativa es que todos los civiles estén armados como lo están los más altos rankings militares. Déjame redireccionar la pregunta y el debate también. O sea, yo te quiero preguntar a ti, como debatiente y conocedor político, ¿cuáles serían las medidas posibles para poder mantener la estabilidad actual en la economía, ocurriendo un evento así de desplazamiento de trabajo y de automatización? Ya llegamos a un punto común, que estamos claros que la solución a ese problema posible, potencial, horrible, sería mantener la estructura de la sociedad actual y mantener la economía que siga funcionando de una manera parecida a la que está funcionando actualmente. Entonces yo te pregunto otra vez, ¿cuáles serían las posibles medidas que por lo menos John Acquaviva, presidente de Venezuela de 2045, pudiera tomar para mantener la estructura y, o sea, bueno, poder mantener el país? Como dije, primero, si estamos hablando de países subdesarrollados o países en desarrollo, creo que las reglas del juego son distintas y creo que en esos escenarios pues los gobiernos deberían tomar actitudes más proteccionistas para por lo menos preservar empleos que puedan ayudar a poner a flote no solo la economía del país, sino la sociedad. Porque recordemos que uno de los males más grandes que puede tener cualquier país es tener un porcentaje de personas excluidas alto. Esto representa problemas por una multitud de razones distintas, así que cada gobierno debería velar porque esto no sea el caso, y una de las formas más justas de hacer esto es por medio de permitir que esa gente pueda trabajar, porque otra alternativa sería simplemente por medio de mantenerlos. Ahora, si podemos poner a personas a trabajar en lugar de tener que simplemente mantenerlos y ser un estado totalmente paternalista, pues yo me optaría por la opción de ponerlos a trabajar, aun si son en trabajos que nosotros pudiéramos automatizar, porque por lo menos de esa forma estamos manteniendo la idea en esta población de que tienen que trabajar si quieren poder comer, tienen que trabajar si quieren ganarse la vida, y también, como dije, incentivándolos a diversificar sus conocimientos, a capacitarse en otras áreas, a ampliar la clase de carreras
y la clase de labores y profesiones que se promueven, para que no sean simplemente la de médico y abogado, sino que también estemos instruyendo a personas particularmente en el área tecnológica, de la misma forma que han hecho países como Corea del Sur, países como Japón, países como la India. Y es justamente por esto que esos países tienen poblaciones que en gran parte están mejor capacitadas para hacerle frente a la automatización que vamos a estar viendo durante las próximas 2-3 décadas, que muchos otros países del tercer mundo, muchos otros países latinos, donde se sigue haciendo el énfasis en la vieja escuela y en la vieja forma de interpretar qué tipo de trabajos son buenos o no. Pero países desarrollados, pues, miren, aquí es donde ustedes pudieran decir, ok, Aquaviva, el problema es uno tal que se tiene que resolver por medio de que las personas sean responsables de sus propias vidas. ¿Okay? Si eso es lo que ustedes dicen, yo les digo, ok, ¿y qué pasa cuando muchas de esas personas no lo sean? ¿Qué pasa cuando muchas de esas personas no sean personas que se puedan capacitar en otras áreas y no puedan obtener otros empleos? Vamos a terminar, como dije antes, teniendo que lidiar con todos los problemas que sale de tener una población grande de personas destituidas de la sociedad, destituidas de la economía del país. Así que va a terminar siendo un problema tanto para la sociedad como para el gobierno, ya sea que nos guste o no. Ahora, desde el punto de vista de países desarrollados, si una empresa está automatizando y está erradicando trabajos, que lo que se estén ahorrando de dinero en no tener que emplear a 1000 empleados y de no que tener que emplear a 50, la diferencia podemos hacer que, bueno, empiece a ser redistribuida, empiecen a tener que pagar gastos de automatización al Estado. Entonces, si tú vas a desaparecer empleos que están siendo llevados a cabo por humanos porque quieres automatizar tu empresa, bueno, vamos a seguirle dando un incentivo a que lo hagan hasta el punto en el que no le vamos a quitar todas las ganancias extras que van a poder obtener por esto, pero al mismo tiempo me parece que es justo que ellos estén otorgando algo de dinero al Estado que pueda ser redistribuido por medio de planes sociales, por medio de planes educativos, para que de esta forma se pueda seguir manteniendo una especie de balance. Porque si de por sí actualmente nosotros tenemos empresas que hablan de forma inmensa de tener bases en países de primer mundo y de tener bases y fábricas en las que emplean a decenas de miles de personas, imaginen el tipo de remuneración, el tipo de ingresos que pudieran estar obteniendo por medio de automatizar. En Aquaviva, sí, pero esto también haría que los productos cuesten menos. Sí, eso es cierto, y por eso dije que no es que vamos a quitarle todas las ganancias ni todo el incentivo a automatizar, porque sí, efectivamente, si es un mercado libre, pues el que una compañía pueda fabricar un producto por 50 centavos cuando antes le costaba 60, probablemente significa que ahora parte de esa diferencia la van a poder aplicar a una reducción del precio que va a tener que pagar el consumidor. Sin embargo, una vez más, pienso que gran parte de lo que hace que una nación sea autosuficiente y autosostenible y que pueda perdurar en el tiempo y que no simplemente tenga estos picos de crisis y estabilidad y prosperidad y crisis y estabilidad y prosperidad que tan frecuentemente vemos en países del tercer mundo, es justamente el hecho de que los gobernantes asuman tanto en momentos de crisis como en momentos de prosperidad de responsabilidad por encima de los empresarios más exitosos del país. Porque si nosotros permitimos que una nación esté siendo manejada por las personas que pueden lucrarse a la mayor medida de estar produciendo en esa nación, y que al mismo tiempo esto está teniendo el resultado de que personas se están quedando sin empleos, porque una vez más, si una empresa está automatizando y está erradicando empleos, quizás esa empresa pueda de forma justa o injusta, dependiendo de qué punto de vista tengan ustedes sobre la automatización, pueda acaparar un mercado particular por encima de cualquier otra empresa que fuera una competidora que no quisiera automatizar. Porque, pues bueno, si yo estoy haciendo un libro, si yo estoy haciendo una taza de café y mi taza de café cuesta $1 porque yo necesito pagar mano de obra a personas, a humanos, y hay otra compañía que puede vender la misma taza de café a 50 centavos porque ellos tienen un proceso automatizado que cuesta mucho menos de lo que cuesta la fuerza laboral que yo, pues yo no puedo competir con ellos. Así que hay que también ponerle énfasis al hecho de que el capitalismo desmesurado, el capitalismo desmedido y el capitalismo descontrolado
puede terminar siendo igual de dañino para una nación que es socialismo, O sea, estaría a favor de un automation tax. Sí, básicamente. ¿Y cómo harías para evitar los monopolios que se harían, o sea, naturalmente por la misma automatización? Porque, o sea, se ha visto, por lo menos en Estados Unidos, que muchas empresas que cuando consiguen reducir sus costos de producción, no reducen para nada su precio del producto, sino Claro. que invierten ese dinero en Claro. simplemente En leyes, expandirse, el lobbying. en expandirse y en lobbying, Sí, claro. exacto. Ahora, Y en eh, mantenerse en el poder. Entonces, ¿está a favor de regular ese tipo de mercado? mira, cualquier instancia en la que un gobierno permita que se forme un monopolio y las personas piensan, especialmente los libertarios, que no, Acuaviva, la única forma en la que se puede crear un monopolio es por medio de intervención del gobierno. Eso en parte es cierto, pero también es cierto que se puede lograr por medio de tener un grupo de individuos que empiezan con una diferencia desproporcionada. Entonces, si tú tienes a un grupo como Polar en Venezuela, es sumamente difícil que ellos puedan competir contra ellos. Empezaron con una ventaja inmensa. Ahora, se pudiera empezar a ofrecer productos que sean de calidad equivalente y quizás a un mejor precio, quizás sean de mejor calidad inclusive, y una compañía efectivamente pudiera terminar quitándoles el puesto en el mercado, pero aquí es donde entra efectivamente el punto de intervención de gobierno. El problemita con eso es que la intervención de gobierno, a la altura en la que una persona tiene tanto dinero y tanto control sobre un mercado como Polar en Venezuela o como Google o Apple en Estados Unidos, ellos, como bien dijiste, tienen básicamente bolsillos ilimitados para hacer lobbying político y para comprar influencia política. Entonces, el problema de esto es que una de las razones principales por las cuales es contraproducente permitir que haya un grupo selecto de individuos que tengan una cantidad del mercado desproporcionada en sus respectivas industrias en un país es porque de esa forma estamos incrementando las probabilidades de que esa empresa, esa industria, ese comerciante esté utilizando el dinero que tiene a su disposición para influenciar a políticos y para poder expandir su control sobre ese mercado particular. Y esto lo vemos en prácticamente todos los escenarios en los que vemos este tipo de empresas. O sea, vemos lo que pasó y eso en gran parte fue debido al lobbying político de compañías como Google, de compañías como Apple. Vemos lo difícil que ha sido para teléfonos asiáticos entrar al mercado americano justamente porque tienen esas medidas de protección, estas compañías que no quieren tener que estar compitiendo con teléfonos que son en instancias mucho mejores de lo que ellos ofrecen y por un precio mucho más bajo. Entonces lo que hacen es efectivamente poner todo tipo de prohibiciones, poner todo tipo de impuestos por encima de los productos. O sea, una cosa que desde el punto de vista de un mercado libre y de competencia justa me parece está totalmente fuera de lugar. Ahora, eso tampoco significa que tenemos que hacer un mercado tóxico para el emprendedor, para el empresario, para el comerciante, porque eso también termina teniendo repercusiones terribles. Que bueno, tú puedes tener un país que se maneje de una forma nacionalista y proteccionista en ciertas áreas, pero después lo que terminas haciendo es asustando a los Pokémones. Quieres ir a capturar un Pokémon y la Pokébola se está temblando y temblando y lo hiciste, lo había golpeado demasiado antes, así que por cierto, esta es una analogía terrible, ¿vale? Una analogía terrible, tener que estarle golpeando al Pokémon, tenemos que golpear a los empresarios, no, pero miren, entonces la Pokébola se está temblando, ¿verdad? Y después el Pokémon se escapa y se va a otro país, y se va a un país que no tenga esas restricciones. Entonces tampoco es que nosotros podemos imponer tantas restricciones que hagan que ya no sea de interés para un empresariante, para un empresario, para un comerciante, el establecer una base para su negocio o el invertir en un país, porque simplemente irían a otro país a hacerlo. Y un ejemplo de esto es, bueno, lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos se fueron millones de trabajos y se fueron miles de fábricas a lo largo de las últimas 2 décadas a países como México, como Tailandia, Vietnam, Singapur, China, Japón. ¿Por qué? Pues porque ellos les ofrecían ciertos incentivos que Estados Unidos no le estaba ofreciendo. Así que tiene que existir un balance en el que estas personas entiendan que van a poder hacer su comercio aquí, van a poder lucrarse, van a poder ofrecer sus productos, no van a tener mucha intervención del Estado, pero que al mismo tiempo para las personas que logren de éxito dentro de nuevos países, ellos son los que van a empezar a tener que
ajustarse a que o están jugando en pro al beneficio de la nación en la que tienen su base o están jugando en contra. Y si están jugando en contra, se vuelven enemigos del Estado. Y en ese punto me parece que el empezar a implementar medidas para básicamente castigarlos por estar haciendo algo que, si bien puede estar lucrándolos a ellos y a los inversores en su compañía, está siendo detrimental para el país. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué ventaja tendría la inversión internacional si ya no están ofreciendo tanto trabajo como antes? O sea, desde un punto de vista, o sea, solamente económico, lo que estás haciendo es ceder consumidores, ¿entiendes? Entonces tú estás, pero plantea el escenario. Entonces dime cuál es el escenario en el que ya no sería beneficioso. Estamos en Venezuela en 50 años y ya las supercorporaciones internacionales tienen, o sea, tienen demasiada ventaja contra el mercado local. Entonces la inversión internacional no traería tantos beneficios porque no te traerían trabajos nuevos, porque ya los trabajos están primero automatizados y segundo, ellos no van a hacer fábricas en tu país. A lo mucho exportarían el producto. Entonces te pregunto a ti, ¿estarías a favor del proteccionismo total? Porque desde un punto de vista económico estarías perdiendo consumidores, pero no estarías ganando nada. Mira, es que una vez más, volvemos a lo que te había dicho antes. En el momento en el que ese sea el caso, en el momento en el que lo que tú planteaste con respecto a la inhabilidad de personas de obtener trabajos por la automatización, nuestros problemas serán unos problemas que no estás mencionando y serán problemas que, a mi parecer, no van a tener nada que ver con el hecho de si va a haber intervención nacional, si va a haber inversión nacional, si va a haber revoluciones, golpes o intentos de golpe. Va a tener que ver, porque yo personalmente no creo que esto ocurra a un plazo de 50 años. Yo personalmente no pienso que en 50 años las personas no van a poder conseguir trabajo. Obviamente va a ser más difícil de lo que ha sido, obviamente, pero creo que todavía vamos a tener un mercado que va a estar en su mayoría dominado por humanos. Ahora, pudiera estar totalmente equivocado, por cierto. Esto no es un área de experticia mía. Yo pudiera estar totalmente equivocado. Me estoy basando nada más en lo que ha sido el avance tecnológico de las últimas 3 décadas y para tratar de extrapolar información y ver qué pudiera ser de aquí 3, 4, 5 décadas más. Pero quizás descubramos alguna cosa que sea igual de revolucionaria, por ejemplo, que avance, que sea un cambio de paradigma. Bueno, la computación quantum, quizás eso traiga cosas que yo hoy no me puedo imaginar y que eso de un momento a otro sea el cambio de paradigma que haga que aún trabajos que quizás hoy en día están pensando que tienen seguridad laboral asegurada de por vida estén en riesgo de desaparecer o desaparezcan. Pero en el caso dado de que ya no hayan empleos y que ya la inversión internacional no provea nada al país, pues ¿por qué estaríamos necesitando de inversión internacional para empezar? Porque típicamente cuando nosotros hablamos de inversión internacional, a lo que nos referimos es a que un empresario o una compañía de otro país venga e invierta en nuestro país para crear empleos. O sea, desde el punto de vista político y social, la base primordial de la inversión internacional es la creación de empleos en el país en el que se está invirtiendo. Lo que viene después, que pudiera ser incrementos al PIB, que pudiera ser dinero extra para el gobierno de ese país para llevar a cabo trabajos sociales, trabajos infraestructurales, de seguridad, etcétera, 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 ya son a mi parecer secundarios. Lo más importante es la creación de trabajos nuevos. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en la India, con la creación de estos puestos laborales outsourced de países como Estados Unidos, países occidentales en general. Lo hemos visto también en China, que se ha vuelto prácticamente la fábrica del mundo. Entonces, al momento en el que esto ya no sea la realidad, pues no solo es el problema de por qué nos interesaría la inversión internacional, sino por qué la necesitaríamos. Y encima de eso, ¿cuál sería el interés? O sea, eso es otra pregunta. ¿Cuál sería el interés de empresas de otros países en invertir en un país si ya no necesitan tener una base productora, porque ahora la pueden hacer de forma automatizada? Porque típicamente para la empresa que invierte en otro país, una de las razones principales, por lo menos en las últimas 4 décadas, ha sido porque las condiciones, desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista empresarial, en ese país en el que van a invertir son mejores, son más adecuadas para ellos y para sus metas que el país del que ellos vienen. Y no solo eso, una razón que a mi parecer es la principal, es porque se puede tener mano de obra más barata o quizás mano de obra más capacitada en un área particular que a lo que tendrías acceso en el país del que vienes. Así que una vez más, si ese ya no es el caso, ¿cuál sería el interés de parte y parte?
lo menos el interés de una empresa en expandirse sería expandir su mercado. Eso sí, eso es directo. O sea, conseguir más consumidores de su producto. Y te quiero aclarar algo. Sí, Venezuela pero y es que los otros países en desarrollo. sigo sin entender por qué haría falta. Porque tú estás en un escenario en el que la automatización va a hacer que todos los trabajos dejen de existir, pero en ese escenario no hemos resuelto las vías de comercio para que sean en lugar de semanas lo que se tome el comercio, un producto llegar de un lugar a otro de la forma más barata posible, sean quizás horas. Eso no va a ocurrir. Posible. ¿Qué? Posible. Es posible, dijiste. Ok, pero entonces, de ser ese el caso, una vez más, ¿cuál es la necesidad? Actualmente, el hecho de que compañías puedan exportar sus productos a prácticamente cada rincón del planeta Tierra de una forma sumamente fácil y comparado a lo que era hace 50, 60 años sumamente barato, ha hecho justamente que el comercio internacional sea lo que sea. O sea, trata de imaginar lo que era la experiencia de tus abuelos queriendo comprar un producto de China. Mientras que hoy en día las personas compran productos directamente de China todos los días y les llegan en cuestión de días o semanas. Entonces, de aquí a 30, 40, 50 años, pues yo puedo nada más asumir que habremos desarrollado una nueva tecnología, ya sea las cosas que está trabajando Elon Musk, de esos túneles que supuestamente pueden los trenes viajar a no sé cuántos kilómetros por hora, o cualquier cosa desarrollado para facilitar este proceso y para expeditarlo, para que sea aún más rápido. O sea, ya dejará de tener tanto sentido el necesitar de bases productoras en cada país en el que quieras tener una presencia fuerte, porque una vez más tendrás acceso a vías de comercio y vías de exportación de productos mucho más efectivas de lo que tenemos hoy en día. Te quería contar otra cosa también, que los países en desarrollo, y o sea, por ejemplo Venezuela, no están tan exentos de la automatización como tú crees. O sea, tecnologías de punta que están en muchos mercados ya están siendo aplicadas aquí en Venezuela. Claro. O sea, por lo menos te puedo dar el ejemplo de una línea de fábrica en Polar, donde ellos tienen revisando las cajas de cerveza. Ellos ya tienen un sistema de visión de máquina. Lo que hacen es con las cámaras, revisan la caja de cerveza está correcta, ¿me entiendes? Sí. Y la desplazan y la clasifican automáticamente. Y eso era un trabajo que tenía varios... Yo no dije que Venezuela o países en desarrollo estaban exentos. Yo lo que dije es que gobiernos de esos países deberían proteger los trabajos durante el periodo de tiempo en el que están tratando de desarrollarse. Porque no hay nada peor para un gobierno que está tratando de desarrollar su economía y desarrollar su seguridad y su infraestructura y mantener una sociedad ordenada, civilizada, que tener a un pocotón de personas pobres, sin comida, sin capacidad de ganar dinero, porque primero o resultan siendo una carga enorme para el Estado, y no solo eso, porque vamos a tener en cuenta algo. Aun si el Estado empieza a proveerles, aun si el Estado empieza a darles dinero cada mes, primero vamos a entender que la cantidad de dinero que va a ser pedida siempre va a ir en aumento, ¿ok? Entonces quizás tú empieces con $200 al mes en Venezuela, por ejemplo, y de aquí a 6 meses la gente quiere 250, y de aquí a 12 meses quieren 300, y de aquí a 2 años quieren 500, y así, porque cada vez más la costumbre que se va a ir armando desde el punto de vista del individuo que está recibiendo este beneficio social va a ser una de normalizar el dinero que han estado recibiendo por un periodo determinado y pedir más. Nosotros como humanos nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, siempre queremos más. Y no solo es como humanos, como naturaleza humana, sino es en parte también debido a que así se han creado las sociedades a lo largo de los últimos 2 siglos. Se han creado por medio de la mentalidad materialista, por medio de la mentalidad del consumismo, de la mentalidad de la generación y la acaparación de bienes. Entonces, lo primero que una persona quiere hacer es obtener un trabajo. Cuando obtienen un trabajo, quieren quizás comprarse ropa. Después se compra ropa, quieren quizás un teléfono. Después del teléfono, quieren quizás un carro. Después del carro, quieren quizás una casa. Entonces, la vida típicamente se trata de tratar de acaparar nuestros bienes, de tener las cosas que nosotros queremos. Y cada vez va a haber una cosa que nosotros vamos a querer. Nunca vamos a estar totalmente satisfechos, a menos de que quizás seamos unos monjes tibetanos en la cima de una montaña meditando
14 horas al día, nunca vamos a estar totalmente satisfechos con las cosas que tenemos, y por eso justamente el problema de los beneficios sociales es el que es. Y esto lo vemos en países que tienen sistemas beneficiarios grandes. En Inglaterra se ve. En Inglaterra la gente durante años se quejaba de que no le daban suficiente dinero y cómo es posible, y fueron incrementando la cantidad de dinero que les daban y nunca era suficiente hasta el momento en el que el gobierno dijo, bueno, ya no podemos sostener esto, vamos a tener que recortar el gasto en el sistema beneficiario, y la gente se volvió loca la gente. O cómo es posible, están dejando que nos muramos. Y eso es un país como Inglaterra, un país civilizado, desarrollado, con una economía fuerte. Entonces, esto solo afecta a Venezuela, esto son realidades humanas. O sea, entonces estaría a favor de los meaningless jobs. Es que O mira, sea, yo tengo una ya hay teoría muchos meaningless jobs. O sea, mira, vamos a primero entender. Déjame partir un poco el tema. Okay. O sea, yo tengo una teoría personalmente de que por eso es que tanto porcentaje de los empleos en Estados Unidos han transicionado de la producción al servicio. Claro. Que es porque ya no hay tanta necesidad de la producción debido a que hay Claro. menos personas produciendo. Entonces hay muchos trabajos meaningless, entre comillas, que pudieran ser automatizados, pero no son solamente por la preferencia personal de otras Exacto. personas. Porque al Tú final los prefieres consumidores que son una personas. persona sea la que te esté atendiendo en un restaurante que lleve robotina. ¿Estás a favor de eso? Hay muchas personas que dicen, o sea, por lo menos Andrew Yang dice que eso es inhumano, que eso es degradante, que eso No, lo que hace es crear dos mira, clases sociales. Es que nosotros tenemos un historial de proveer servicios como empleo que data a generaciones, no es nada más de la revolución tecnológica que estamos viendo actualmente. Ahora, sí es cierto es que hay países que han adoptado el modelo de servicios en lugar de productos casi para la mayoría de su ingreso económico. Hay países como Italia, por ejemplo, que gran parte de su dinero viene justamente de los servicios, países como Francia igualmente, y esto es porque primero son países que tienen gran cantidad de turistas, así que tienen una demanda de este tipo de trabajos. Y encima de eso, pues porque como tú dijiste, el que ya no existan la necesidad de tantos empleos en fábricas, por ejemplo, haciendo trabajos que hoy en día hacen robots, pues deja a muchas personas sin trabajo, y que se abre este mercado nuevo. Pero si para ti es denigrante el que bueno, yo sé que tú me nombraste a Andrew Yang, pero dijiste al inicio que te gusta Andrew Yang, así que voy a asumir que es una postura que tú apoyas también, que es denigrante este tipo de trabajos. Yo comparto esa postura, pero o sea, solamente digo que eso trae un problema más allá de... Es denigrante porque al final lo que va a crear son dos clases sociales. La clase productora, que es dueña de la producción, y la clase como que bufón, entre comillas, que lo que hace es entretener o servirle a los dueños de la producción. Ok, mira, para empezar, es que es un argumento raro, porque de cierta forma entiendo a lo que te refieres, de que tú consideras que no se está produciendo nada en estos trabajos, ¿ok? Pero yo te pudiera responder y te pudiera decir que sí se está produciendo algo. Quizá lo que se produzca no es algo táctil, no es una estructura que tú puedas sentir y ver, quizás no es un aparato tecnológico que puedas enchufar y utilizar. Está produciendo algo por medio del trabajo de estas personas que hacen su trabajo bien. O sea, para cualquiera de nosotros sabemos la diferencia que hace el tener, por ejemplo, en un restaurante un mesonero atento, un mesonero bueno en su trabajo, y uno que simplemente odie su trabajo y odie estar allí. Nosotros sabemos que muchas de las experiencias más agradables que nosotros hemos tenido viajando, por ejemplo, involucran el tipo de trato que nosotros recibimos en distintos lugares, en hoteles, en clubes, en restaurantes, en distintas experiencias, de la clase de experiencias que tú haces cuando vas a algún otro país. Por ejemplo, si vas a Mérida y tú vas al mercado artesanal, y el trato que tienes con las personas allí, y estas son personas que quizás tú consideres que no están produciendo nada de valor, están haciendo unos brazaletes hechos de pabilo y vaina, pero esto, una vez más, es parte de lo que hace que la sociedad no sea simplemente una máquina transaccional en la que tú metes una moneda y sacas un producto. Si tú quieres que eso sea el mundo, pues yo te invito a que tú veas lo que está pasando en países como Japón, en la que en lugar de tener tantos restaurantes como tenían antes, especialmente restaurantes baratos, hoy en día lo que tienen son básicamente como unos cuartos, pues, son como unas tiendas, básicamente, pero tú entras y lo
único que tienen es estos vending machines, no sé cómo se dice en español, estas máquinas expendedoras, que tú pones una moneda y sacas comida, sacas bebida, todo tipo de cosas las venden en este tipo de máquinas. ¿Por qué? Pues porque en lugar de tener a un individuo allí entregándote estas vainas, ahora tienen unas máquinas allí que no necesitan beneficio social, no necesitan salud, no necesitan decirte que hoy no pueden ir a trabajar, así que ¿por qué no? Si tú quieres un mundo como ese, pues eso es una distopia para mí. Eso sí es una distopia para mí. El que tengamos un planeta que sea totalmente transaccional. Yo te entrego algo, tú me entregas algo. Yo pienso que las experiencias también tienen un valor intrínseco y yo pienso que la labor que hacen personas que están en el área de servicios, cuando estas personas están haciendo su trabajo porque quieren y no porque quizás lo necesitan, o cuando por lo menos están haciendo su trabajo de forma correcta, sin importar si quieren estar haciéndolo o no, pero cuando lo están haciendo de forma correcta y el valor que ellos agregan es, a mi parecer, un valor objetivo, no es un valor subjetivo. En estas partes estamos de acuerdo, porque yo te voy a dar mi postura, por lo menos. Para mí, esa cultura de servicios es la solución a ese problema de la automatización. Yo solamente quería saber cuál era tu postura y tu opinión. Porque el problema que menciona Andrew Yang, o que menciona a otros pensadores, por lo menos Elon Musk, es que esto genera una desigualdad de ingresos. Porque obviamente la persona dueña de la máquina expendedora no va a generar el mismo ingreso que va a generar una persona trabajando de mesonero. O sea, entonces ahí es donde yo quiero como que mover la conversación para allá. ¿Cuál sería la solución a este problema de desigualdad tan grande que se generaría? Mira, no tengo la respuesta, Alex. O sea, sé que me has preguntado eso varias veces a lo largo de esta conversación, no tengo la respuesta. Y la razón por la que no tengo la respuesta es porque esto involucra a muchas cosas que a mi parecer están por fuera de nuestro control. Esto no solo involucra estructuras políticas, gubernamentales, estructuras económicas, sino también la respuesta a la sociedad. Y yo pienso que distintas sociedades van a responder de distintas formas. Distintas sociedades van a estar más o menos dispuestas a aceptar la realidad que tú piensas va a ocurrir en nuestras vidas, lo cual yo repito, no creo que vaya a ser el caso, pero quizás esté totalmente equivocado, pero de resto, o sea, no hay mucho más que te pueda decir que lo que ya he dicho. Sí, es verdad, o sea, es un problema que todos los políticos en este momento. Y Sí, yo considero que es un tema que ¿cuál tú es tu debes respuesta, dar Alex? Quiero saber, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu solución? solución. Sí. O sea, mi solución es utópica. O sea, mi solución es utópica, pero como que el UBI sí, yo sí apoyo el Universal Basic Income. Ok, ¿de dónde sale el dinero, O sea, como Alex? que dueño de los impuestos, ¿De los impuestos de productores, quién? de los productores. Entonces van a Porque, ser o sea, ellos son... pero Alex, Sí. ¿no te parece extraño que tú digas vamos a tener una sociedad separada en dos partes, los productores y los que ofrezcan entretenimiento, pero en tu mundo utópico, en el mejor de los escenarios, según Alex, el mundo va a estar separado entre los productores y los mantenidos, Alex? ¿Te parece mejor el que sea una sociedad de mantenidos por el Estado que no tenga ningún valor para la sociedad más que simplemente recibir un cheque cada mes e ir y gastarlo en las tiendas de los productores? La verdad no me parece mejor, pero siento que es lo único Pero posible. dijiste ¿me entiendes? utópico, Alex, dijiste utópico. Utópico es el mejor de los escenarios. Utópico es el nirvana. Bueno, entonces, o sea, quiero cambiar entonces la definición. Quiero decir que solamente es lo más posible. Es lo más posible, ¿me entiendes? Porque cualquier otra comunismo, cualquier otra cosa no va a funcionar. Y al final los productores, esos mismos productores, y esa misma clase, la clase como que la que mandaría, son los mayores interesados en que esa gente siga comprando, ¿me entiendes? Porque al final serían como ganados. Pero es que no entiendo. Miren, quizás es porque yo nunca he dicho que soy un experto en economía en absoluto, ¿ok? Pero quiero que me digan ustedes en el chat si ustedes entienden cómo funcionaría un modelo en el cual... Ya, dame un segundo. Ok. Los productores estarían pagando... Ya va, un segundo, coño, ya va. Ok, si quieren... Ya va, Alex, no me desconcentres, ya va. Ok, los productores estarían generando el dinero que gastarían las personas que le compran sus productos. Entonces sería un círculo en el que los productores generan el dinero que ellos le dieron al cliente, a la persona que les compra sus productos, y después de ese dinero generado, parte del dinero que ellos obtienen
se lo guardan o lo reinvierten o hacen lo que quieran con ellos como productores, y otra parte se la dan al gobierno que lo redistribuye, y ese es el único dinero que está en la economía. ¿Cómo, Alex? O sea, entiendo que las mil fallas que posiblemente tenga esta estructura, pero solamente digo que si ya no hay ya no hay necesidad de innovar o de crear o de competencia, al final, entre comillas, los productores, el único interés que tendrían es como que el de sentirse más que los demás, o sea, como que de tener su lugar político y su poder, entre comillas, ¿me entiendes? O sea, y es lo único que al final estaría manteniendo ellos y su poder. Alex, ¿no les parece extraño el hecho de que Alex dijera que le parece mal que exista una potencial sociedad de dos grupos, los productores y los que hacen entretenimiento, pero él manifiesta una sociedad en la cual si los productores decidieran dejar de darle el dinero al gobierno, la gente que no produce, que sería la inmensa mayoría, se moriría de hambre, o sea, ya no tendría dinero. Entonces, nosotros estaríamos totalmente a la merced de un grupo de personas que tú acabas de describir, como que lo único que los promovería es su propio poder, lo único que los motivaría a seguir haciendo lo que hacen es su propio poder económico e influencia política. Entonces tú quieres que nosotros estemos completamente a la merced de un grupo de personas como estos. Y tenemos que simplemente, o sea, coño, yo lo primero que se me viene a la mente, ¿verdad? Son los hamsters, ¿verdad? Ustedes saben los hamsters. Ustedes tienen una caja de hámster y tú vas y pones la comida en la vaina de hámster, y el hámster tiene que ir y tiene que darle con la patica. O tiene que ponerle la boca a la vaina para que salga la comida. Tiene que poner la boca. No sé, si ustedes han tenido hámster, ¿vale? Ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces le ponen la boquita a la vaina y eso empuja la tapita y entonces sale la comida. Entonces tú vas y haces eso y los hámsters durante todo el día están esperando la próxima comida. Entonces tú vas y les das de comida y ellos comen y después van y se ponen en sus jugueticos y van y hacen ejercicio y se meten en los túneles y se meten en la ruedita y después esperan la comidita. Y eso va a ser la humanidad. Eso va a ser la inmensa mayoría de la humanidad, y ese es el mundo utópico de Alex. Bueno, interesante. No, déjame aclarar, interesante. No es lo que yo quiero, ¿no? O sea, no es lo que yo quiero ni para mí es lo mejor. Para mí es lo más probable, a eso me refiero. Es lo más probable que pase. Y es lo que piensan todos, como que las personas que están vociferando ese problema. Por lo menos Elon Musk dice que esa es la solución. ¿Me entiendes? Alex, y obviamente cosa, tiene conflicto de interés, ¿verdad? ¿Tú trabajas? tiene conflicto de interés. Sí. ¿Qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Qué? Ingeniero. Trabajo en una camaronera. En una camaronera. ¿Qué es una camaronera? O sea, estoy ahorita... O sea, es un lugar donde procesan los camarones. Trabajas con camarones, le debes llegar hediondo a casa. Vaca, obviamente, porque, o sea, estoy con el área de ingeniería, o sea, están construyendo la camaronera. Y estás en Maracaibo, Camarones Maracucho. Sí. Eso lo sacan del lago. No, son traídos de Lara. No lo sacan del lago. En piscina. En piscina. ¿Cuánto cuesta un paquete de camarones actualmente ya? En Maracaibo, porque ese es producto de exportación. ¿Lo exportan a qué países? ¿A qué países principalmente? Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, eso para que sepan, si ustedes están en Estados Unidos, están comiendo camarones, probable que esos camarones salieron del lago de Maracaibo. No, esos camarones no salen del lago, esos camarones no, Alex, estoy haciendo un chiste, ¿vale? ¿Por qué no me dejas hacer un chiste? Yo sé. No, pero es que después me botan, chavo, después me botan. Bueno, mira. Entonces, una cosa, ¿por qué trabajas en una camaronera? Porque... ¿Aló? Ajá, habla. Porque conseguí el trabajo a través de un profesor. Sí, pero ¿por qué trabajas allí? Porque me pagan. ¿Y te gusta trabajar? La área en la que estudié. Entonces, ¿te gusta trabajar? Disfruto. Ok, disfrutas trabajar. Disfrutas trabajar. Sí. Ok. Cuando tú hablas con personas de tu edad que no trabajan y son nada más unos mantenidos de los padres, ¿tú te sientes mejor que ellos? O sea, sé que están siendo inmaduros. Ok, pero no... exacto. Entonces te sientes mejor que ellos, ¿cierto?
Me siento más maduro, pero no, Oye, no exacto. explícitamente mejor. El humano tiene la necesidad, a mi parecer, natural, biológica, de trabajar, de producir, de crear. Sí, coincido en Particularmente eso. el hombre si no trabaja se vuelve loco. El hombre se desespera si no trabaja. Las mujeres pueden trabajar de formas distintas, pero típicamente el hombre necesita poder ver los frutos de su trabajo. Un hombre necesita poder ver qué es lo que ha estado haciendo. Por eso es que una de las cosas que más ha incrementado los niveles de depresión, a mi parecer, es el hecho de tener estos trabajos cuyo valor es subjetivo y cuyo producto final es no es algo táctil, no es algo visible. Es algo que es parte de una estructura enorme y ellos son un pedacito diminuto. Entonces ellos no pueden decir yo hice esto, yo creé aquello, yo construí esto. Por eso es que antes muchos de los trabajos más populares para hombres tenían que ver con trabajo manual. Es obviamente porque son los más capacitados a hacerlo desde el punto de vista de fuerza corporal, pero también es justamente por esa necesidad de construir, de ver lo que he hecho, ver lo que he producido. ¿Qué pasa cuando tú a una sociedad dices ya no hay que trabajar? Ya no tienen que trabajar, simplemente quédense en casa, hagan lo que ustedes quieran. Hagan lo que ustedes quieran, no tienen que trabajar, nosotros los vamos a mantener. ¿Tú piensas, Alex, que el resultado de eso sería positivo? ¿O crees que lo que estamos viendo actualmente con la cuarentena es una pequeña muestra? Si bien, obviamente, yo sé que son escenarios diferentes, pero desde el punto de vista de no poder trabajar y estar esperando dinero del Estado, que están haciendo muchas poblaciones de muchos países, ¿te parece que eso es algo que vaya a llevar a una felicidad humana? ¿O piensas que eso va a generar que la gente se desespere porque van a sentir que su vida ya no tiene importancia, ya no tiene valor? Obviamente el valor de tu vida no te lo otorga el trabajo que hagas o qué trabajo hagas o cuánto lo hagas, pero me refiero desde el punto de vista de la forma en la que la persona promedio piensa. ¿Te parece que eso es algo que haría que las personas sean más felices o menos felices? Duda menos felices. El hombre Ok, siempre busca el significado de su vida siempre. exacto. Exacto. Bueno, Alex, mira, interesante la conversación. Voy a publicar esto en el canal de Noticiero Endógeno. Si quieres que comparte tu Twitter o algo, pásamelo, lo pongo en la descripción. Interesante la conversación. Podemos hablar otra vez en otro día, pero ahorita me voy a ir a hacer una taza de té. Buena suerte Perfecto, con los gracias por el camarones tiempo. al agua. Luego. Recuerda lavarte las manos, Alex, antes de estar tocando los camarones. ¿Sigues opinando lo mismo? ¿Qué? Al principio, que iba a ser una pérdida de tiempo hablar con un chamo de 20 años. Bueno, es que hablé 90% del tiempo yo y 10% del tiempo tú. Así que nunca es una pérdida de tiempo escucharme hablar, Alex. Ah, no, pero mira, tienes algunas ideas muy raras, algunas ideas muy extrañas, algunos escenarios que me parecen irreales, pero planteaste algunos problemas interesantes y por eso me parece que vale la pena poner esto porque efectivamente no es un tema que haya mencionado en tan profundidad antes. Así que te ganaste tus... Voces vacías, secos sin sentido, pudriendo el aire, matando el oído, sembrando dudas, cegando la razón, marcha de ciegos sin dirección. El veneno fluye, la verdad se quiebra, susurros de ignorancia, una plaga que cebra, carroña de mentes, desfile fatal, el mundo se pudre en su juicio banal. Necios, plaga andante, sin luz, sin ley, arrastran al abismo, su podredumbre es rey. Condenan al sensato, pisotean la verdad. Ecos del vacío, pura necedad. Palabras sin peso, golpean sin piedad, destruyen lo honesto, siembran crueldad. El rebaño lo sigue sin cuestionar jamás, perros que ladran en su propia falaz.
los planes.